Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un clavado a un concepto que suena muy matemático, pero que la verdad vemos por todos lados, los repartos proporcionales. Hola, sí, es un tema fascinante porque justo toca la idea de justicia y equidad. Exacto. Tenemos aquí unos ejemplos bastante prácticos que nos compartieron. Y pues la idea es desmenuzar cómo se hace esto de dividir un total. Puede ser lana, premios, ganancias, lo que sea, pero de forma equitativa. Que no es lo mismo que igualitaria, ojo. Justo eso. No se trata de partes iguales para todos, sino que cada parte reciba según una proporción, ¿no? Según lo que aportó o lo que le corresponde. Precisamente, solemos pensar que justo es igual para todos, pero muchas veces la equidad real está en la proporción, en darle a cada quien según su contribución, su necesidad, su riesgo, depende del acuerdo. Ujú. Es un principio que, como dices, está en todos lados, en sociedades, en proyectos, a veces hasta sin darnos cuenta. No es que la rebanada del pastel sea igual, sino que sea del tamaño que corresponde a tu parte del trato, por decirlo así. Entendido. Bueno, pues entrémosle. Vamos a ver el primer caso que tenemos aquí, para aterrizarlo bien. Hay que dividir el número 560. Ok. Y las instrucciones dicen en partes proporcionales a 2, 5 y 7. Así, de entrada suena medio abstracto, ¿no? ¿Cómo se come esto? Sí, suena un poco a ejercicio de libro, pero el método es, la verdad, muy lógico, muy elegante. Mira, esos números, el 2, el 5 y el 7, imagínalos como si fueran, no sé, acciones o derechos que tiene cada parte sobre ese total de 560. Ok, como pedacitos de derecho. Algo así. Entonces, lo primerito es ver cuántas de esas acciones o partes hay en total. Pues fácil, las sumamos. 2 más 5 más 7 nos da 14. 14 partes en total. Exacto. Piensa que esos 560, conceptualmente, los vamos a dividir en 14 bloques iguales. Va, 14 bloques imaginarios que juntos valen 560. Entonces, supongo que podemos saber cuánto vale cada bloque, ¿no? Justo ahí. Ese es el corazón del método. Calculamos el valor de uno de esos bloques. A eso le llamamos la constante de proporcionalidad. Simplemente divides el total, 560, entre el número total de bloques, que son 14. A ver, 560 entre 14. Da 40. Exacto, 40. Y este número, el 40, es crucial. Es lo que vale cada unidad de proporción, cada uno de esos 14 bloques conceptuales en este reparto específico. Tiene lógica, como encontrar el precio unitario pero de la proporción, ¿ok? Y ya teniendo ese valor, 40 por bloque, pues ya es fácil saber cuánto le toca a cada proporción original, ¿no? Directísimo. La parte que tenía proporción 2, pues le tocan dos de esos bloques, o sea, 2 por 40, 80. Ok, La que tenía proporción 5, le tocan 5 bloques. 5 por 40, 200. ajá. Y la de 7, pues 7 bloques. 7 por 40, 280. Y listo. Así se reparten los 560, en 80, 200 y 280. Y la prueba de fuego. Si sumamos 80 más 200 más 280, son 280 más 280, 560. Sí, da exacto. Cierra perfecto. Claro, lo interesante es que no es una división al azar, o sea, respeta totalmente esas proporciones de 2, 5 y 7. Ahí está la clave, como dices. El método te asegura dos cosas súper importantes. Una, que todo el monto se reparte, no sobra ni falta nada. Y dos, que se hace respetando exactamente la relación que marcaban esos números iniciales. Claro, el que tenía derecho a 7 partes recibió mucho más que el que tenía derecho a 2. Eso es. Equidad proporcional en acción. Bueno, queda claro el mecanismo básico. Sumas proporciones, calculas el valor unitario, multiplicas y verificas. Ahora, la pregunta es, ¿y esto cómo se ve en la vida real? Con pesos y centavos. Justo. Los otros ejemplos que tenemos aquí parece que van para allá. Sí, salimos del número abstracto y entramos a escenarios más cotidianos. El siguiente caso es muy bueno para eso. A ver, este es el problema 3. Dice, repartir 2.400 pesos, ya hablamos de lana, entre Antonio, Pedro y Elías. Ok, pero aquí viene lo interesante, la condición. Por cada 3 pesos que reciba Antonio, Pedro debe recibir 5 pesos y Elías 4 pesos.
Ojo, ya no nos dan los números 3, 5, 4 así directos, sino que nos cuentan la regla. Exacto, la proporción está descrita en la regla del reparto, no listada como números aislados. Pero la esencia, la lógica, es la misma. Esa descripción nos está diciendo cuáles son las proporciones relativas. 3 para Antonio, 5 para Pedro, 4 para Elías. Ah, ok. O sea, la chamba primero es extraer esos números. 3, 5 y 4. Eso es. Esas son nuestras acciones o partes conceptuales para este problema. Una vez que las tienes, aplicas el mismo método que acabamos de ver. A ver si voy bien. Primero sumo esas partes. 3 plus 5 plus 4. Da 12 partes en total. Correcto, 12. Luego divido el monto total, los 2.400 pesos, entre esas 12 partes, para saber cuánto vale cada una. 2.400 pesos entre 12. Eso es 200 pesos. Perfecto. Esa es tu nueva constante de proporcionalidad para este caso. 200 pesos por cada parte. Y ya no más asigno. Antonio, que tenía 3 partes, pues 3 por 200 pesos. Le tocan 600 pesos. Ajá. Pedro, con 5 partes, 5 por 200 pesos. 1.000 pesos para él. Sí, Y Elías, con 4 partes, 4 por 200 pesos. 800 pesos. exactamente. Y si sumamos 600 pesos plus 1.000 pesos plus 800 pesos, son 1.600 pesos plus 800 pesos. 2.400 pesos. Cabalitos. Funciona igualito. ¿Ves qué consistente es? Lo interesante aquí, como decías, es cómo la redacción te obliga primero como a traducir esa regla de negocio, digamos, a la proporción matemática, 3.5.4. Precisamente. Y eso pasa muchísimo en la práctica. Piensa en contratos, testamentos, acuerdos de socios. Las reglas de reparto no siempre son una lista de números. A veces vienen descritas en función de criterios, de condiciones. Claro. El primer paso siempre es ese, traducir esos criterios a una relación proporcional numérica clara. Ok, ahora el siguiente, el problema 4, le da como otra vuelta. Habla de un premio de rifa, 30,000 pesos. Órale, buen premio. Sí, Ernesto, Demetrio y Arturo compraron el boleto juntos, pero no pusieron lo mismo cada uno. Ernesto puso 35 pesos, Demetrio 40 y Arturo 25. Se sacan el premio. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo reparten? Claro. Aquí parece que la proporción viene de lo que cada quien arriesgó, de lo que puso para el boleto. Exacto. Este es un caso súper clásico. La aportación directa de cada quien define la proporción en la que van a recibir el beneficio. Sería, pues, injusto repartir el premio en partes iguales si no pagaron lo mismo por el boleto, ¿no? Claro, totalmente. Sea la misma que la proporción de lo que aportó para comprarlo. Así que esas cantidades, 35, 40 y 25 dólares, se vuelven nuestras proporciones directamente. ¿Entendido? Entonces, siguiendo la misma receta, sumamos las aportaciones para tener la base total. 35 dólares plus 40 dólares plus 25 dólares son 75 dólares plus 25 dólares, 100 dólares. Eso costó el boleto completo. Correcto. $100 fue la inversión total. Ahora, aquí podemos pensar de dos formas que nos llevan al mismo sitio. Una es calcular la constante como lo hicimos antes. Divides el premio total, $30,000, entre la suma de las aportaciones, $100. Ok, 30,000 dólares entre 100 dólares. Quitas 2 ceros. Da 300. ¿Y qué significa ese 300? Pues, piénsalo. ¿Qué obtienes si divides el premio total entre la inversión total? Como cuánto rinde cada peso invertido, ¿no? O sea, por cada peso que pusieron para el boleto, les tocan $300 del premio. Exacto. Le diste al clavo. A veces, en este contexto, se le llama factor de reparto, pero es en el fondo la misma idea que la constante de proporcionalidad. Es el valor que obtienes por cada unidad de tu base proporcional. En este caso, por cada peso que aportaste. Ah, ok. Es el multiplicador. Eso. Y ya con ese factor de 300 dólares por peso aportado, pues ya es directo. Ernesto puso 35 dólares, le tocan 35 por 300 dólares. 35 por 3 son 105. Más 2 ceros, 10,500 dólares. Ajá. Demetrio puso 40 dólares, le tocan 40 por 300 dólares. 4 por 3 son 12. Más 3 ceros, 12,000. Y Arturo puso 25 dólares, le tocan 25 por 300 dólares. 25 por 3 son 75.
más 2 ceros, $7,500. Correcto. $10,500 plus $12,000 son $22,500. Más $7,500, $30,000. ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¡Cierra! Sí, el método es robusto. Pero aquí me surge una pregunta. En este caso de la rifa donde la aportación es dinero contante y sonante, parece muy claro, muy justo usar este método. Pero ¿qué pasa si las aportaciones no son tan fáciles de medir? Por ejemplo, en un negocio, si alguien pone la lana, otro pone la idea genial y otro pone todo el trabajo. ¿Cómo mides eso para sacar una proporción? Esa es una excelente pregunta y toca justo el punto clave. El método del reparto proporcional funciona de maravilla una vez que las proporciones ya están definidas y aceptadas por todos. Ah, ok. El problema no es el cálculo, sino definir la proporción inicial. Exacto. La dificultad, muchas veces, no está en la matemática, sino en acordar esas proporciones de forma que todos sientan que es equitativo. Sobre todo, como dices, cuando las contribuciones son de naturaleza diferente. Dinero, tiempo, conocimiento, propiedad intelectual. Claro. El método matemático es solo una herramienta para ejecutar el acuerdo. La definición de la proporción es una negociación, un pacto previo. Los ejemplos que estamos viendo aquí parten de que esa proporción ya está dada o es directamente medible, como la lana que puso cada quien. Entendido. O sea, el método es súper útil, pero no resuelve la discusión de cuál es la proporción justa si las aportaciones no son homogéneas. Bien, bien. Exacto. Bueno, y el último ejemplo, el problema 5, parece reforzar esta idea de la aportación directa. 3 socias, Margarita, Beatriz y Elisa, tuvieron ganancias en su negocio por $8,400. Y dice que aportaron 2,000, 1,000 y $1,200 respectivamente. De nuevo, suena a que la inversión inicial marca la pauta para repartir las ganancias. Exactamente. Es muy parecido al caso de la rifa, pero aplicado a utilidades de un negocio. Las proporciones aquí son esas cantidades: 2,000, 1,000 y 1,200. Podríamos usar esos números directamente, sumarlos, dividir 8,400 entre esa suma y luego multiplicar. Sí, funcionaría perfecto. Pero aquí podemos usar un pequeño truco que a veces simplifica las operaciones, sobre todo si los números son grandes o no tienes calculadora a la mano. ¿Te refieres a simplificar la proporción? ¿Como quitarle ceros o dividir todo entre un factor común para que queden números más chiquitos? Eso mismo. Fíjate que 2,000, 1,000 y 1,200 todos terminan en 2 ceros, ¿no? Podemos dividir todo entre 100. Nos quedaría 20, 10 y 12. Ajá, 20, 10, 12. Y esos 3 números, 20, 10 y 12, son pares. Podemos dividirlos todos entre 2. Nos queda 10, 5 y 6. 10, 5 y 6. Y eso no cambia el resultado final. No, para nada. La relación 10.5.6 es exactamente la misma proporción relativa que 2,000, 1,000, 1,200. Solo que es más fácil trabajar con 10, 5 y 6. La proporción entre lo que le toca a cada una se mantiene intacta. Buen tip. A ver, usemos esa proporción simplificada. 10, 5 y 6. El primer paso es sumarlas. 10 más 5 más 6 es igual a 21 partes totales. Correcto, 21. Ahora calculamos la constante. Dividimos la ganancia total, $8,400, entre esas 21 partes. 8,400 entre 21. 84 entre 21 es 4, así que son 400. $400 por parte. Exacto. $400 es nuestra constante usando la proporción simplificada. Y ahora multiplicamos. Margarita, que tenía proporción 10, se lleva 10 por 400, $4,000. Ok. Beatriz, proporción 5 se lleva 5 por 400, $2,000. Ajá. Y Elisa, proporción 6, le tocan 6 por 400, $2,400. Listo. ¿Y la suma? $4,000 plus $2,000 plus 2,400 son 6,000 plus 2,400. 8,400. Funciona perfecto. La simplificación no alteró nada, solo hizo las cuentas más fáciles. Es útil saber eso. Sí, es una herramienta práctica, pero lo más importante es que demuestra, otra vez, la solidez y consistencia del método.
No importa si son números abstractos, si es una regla descrita, si son aportaciones a una rifa o inversiones en un negocio. La lógica de fondo es la misma. Totalmente. Entonces, después de haber desmenuzado todos estos casos, a ver, intentemos como sintetizar. ¿Cuál dirías que es la gran idea, la esencia de estos repartos proporcionales? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Mira, yo diría que en esencia, el reparto proporcional es un mecanismo matemático para lograr una distribución que es diferenciada, o sea, no igual para todos, pero que al mismo tiempo es equitativa según un criterio acordado. Ok, diferenciada pero equitativa, exacto. Rompe con esa idea quizá demasiado simple de que justo siempre significa igual. Reconoce que hay razones válidas, acordadas, para que las partes reciban cantidades distintas de un todo. Y lo más importante, te da un método claro, transparente, matemático, para calcular esas cantidades de forma que respeten sí o sí esa relación predefinida, esa proporción. Y la clave matemática es esa constante o factor que calculamos. Justo. Esa constante es como el puente entre la proporción abstracta 2.5.7 o 35-40-25 y la cantidad concreta que se va a repartir. Es como decías antes, el valor unitario de cada acción o derecho de cada parte. Y su utilidad práctica, pues ya vimos que va mucho más allá de estos ejercicios. Mencionaste negocios, herencias. ¿Dónde más se aplica esto comúnmente? Uf, pues en muchísimos lados. Por ejemplo, en los condominios, para dividir los gastos comunes, mantenimiento, vigilancia, limpieza, normalmente se hace en proporción al tamaño de cada departamento o a su valor catastral. Claro, el indiviso. Exacto. En política, muchos sistemas electorales usan la representación proporcional para asignar diputados o senadores según el porcentaje de votos que sacó cada partido. ¿Cierto? En gestión de proyectos, para distribuir el presupuesto o los recursos entre diferentes tareas según qué tan importantes o complejas son. Incluso de forma más informal, cuando divides la cuenta de un restaurante si cada quien pidió cosas muy diferentes. Aunque ahí solemos hacerlo más a ojo, ¿no? Sí, la famosa cooperacha, que a veces intenta ser proporcional a lo que consumiste. Tiene todo el sentido. Lo que me queda claro entonces es que es una herramienta súper útil cuando buscas una justicia en la distribución que se basa en criterios objetivos, medibles, y no solo en la igualdad aritmética pura y dura. Exacto. Y esa objetividad, esa transparencia, son quizás sus mayores ventajas. Si todos están de acuerdo en cuál es la proporción que aplica, sea por aportación, por necesidad, por mérito, por lo que sea, el cálculo que resulta de aplicar el método es difícil de discutir porque sigue una lógica matemática muy clara. Elimina mucho la arbitrariedad. Sí, le quita lo subjetivo al reparto final. Eso. Bueno, pues creo que hemos exprimido bastante bien estos ejemplos y el concepto de reparto proporcional. Vimos el método paso a paso, vimos cómo aplica en diferentes escenarios, dinero, premios, ganancias, y entendimos la lógica de equidad que hay detrás. Sí, creo que cubrimos bien la mecánica y la filosofía básica. Y quizás, para dejar algo resonando en quien nos escucha, valdría la pena llevar esta idea un poquito más allá de los números, ¿no? ¿A qué te refieres? Bueno, ya vimos cómo funciona para repartir lana, premios, ganancias, cosas tangibles. Pero ¿cómo podríamos aplicar un pensamiento proporcional a otros aspectos de la vida donde también buscamos equidad o un balance justo? Ah, ok. A cosas menos cuantificables directamente. Exacto. Por ejemplo, piensa en cómo distribuimos nuestro tiempo personal. Entre el trabajo, la familia, el descanso, el ocio. ¿Buscamos una división igualitaria, digamos 6 horas para cada cosa? Probablemente no. Buscamos una división que sea proporcional a nuestras necesidades, a nuestras prioridades en cada etapa de la vida. Claro, no le dedicas el mismo tiempo a todo. O piensa en un equipo de trabajo o incluso en las tareas del hogar. ¿Es siempre más justo dividir todo exactamente por igual? ¿O a veces es más equitativo asignar responsabilidades en proporción a la capacidad de cada quien, a su disponibilidad, a su interés, a su experiencia? Es un buen punto. Dividir la carga proporcionalmente, no necesariamente igualitariamente.
incluso a una escala más grande, cuando pensamos en cómo distribuir recursos naturales o cómo atender problemas sociales. ¿Una asignación estrictamente igual para todos es siempre la más efectiva o la más justa? ¿O deberíamos considerar factores proporcionales como el nivel de necesidad, el impacto potencial de la ayuda, la vulnerabilidad de ciertos grupos? ¡Wow! Es una pregunta potente. Nos saca de la fórmula matemática y nos mete de lleno en la filosofía de qué consideramos justo y equitativo en un sentido mucho más amplio. Exacto. Aplicar la proporcionalidad no solo como un cálculo, sino como un principio para razonar, para buscar el equilibrio adecuado en diferentes situaciones. Uf, sin duda algo en qué pensarle. Es como una invitación a reflexionar sobre cómo este concepto matemático en realidad refleja un principio bastante profundo acerca de cómo distribuimos cargas y beneficios en muchas facetas de la vida, ¿no? Excelente punto para ir cerrando esta exploración. La verdad, muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en este clavado a los repartos proporcionales. Un placer, como siempre. Y a todos los que nos escucharon, gracias y hasta la próxima. Aprender, disfrutar,